Mi nombre es Elena. Aunque honestamente, después de todo lo que ha sucedido, no estoy segura de si ese nombre me pertenece aún. Los nombres son cosas frágiles, ¿verdad? Se pueden perder, se pueden robar, se pueden transformar en algo completamente diferente. Así como yo me he transformado. Así como todo se ha transformado. Pero debo contar esta historia. Debo dejar constancia de lo que sucedió, aunque sé que nadie me creerá. Aunque sé que me llamarán loca, enferma, monstruosa. Tal vez tengan razón. Tal vez sea todas esas cosas. Pero antes de que me juzgues, antes de que aparte la vista con horror y asco, necesitas entender cómo llegué aquí. Necesitas entender que el amor, el verdadero amor, es capaz de convertir a una persona en algo que ni siquiera ella reconoce. Lo conocí cuando tenía 5 años. Su nombre es Marcus. Marcus Chen. Fue el primer día de jardín de niños, y él estaba de pie en la puerta del aula, con su uniforme azul y blanco, sus ojos negros observando el caos de niños pequeños corriendo alrededor. Recuerdo exactamente cómo me sentí en ese momento. Fue como si el mundo entero desapareciera, como si solo existiera él y yo en ese espacio infinito. No fue amor a primera vista, al menos no en el sentido romántico que la gente describe en las películas. Fue algo más profundo, más primitivo. Fue reconocimiento. Fue como si mi alma hubiera estado esperando toda mi vida por esa persona específica, y finalmente, después de 5 años de existencia, lo había encontrado. Pasé todo ese año de jardín de niños observándolo. Aprendí sus hábitos. Aprendí que le gustaba jugar con bloques de construcción durante el tiempo libre. Aprendí que prefería estar solo, alejado de los otros niños. Aprendí que tenía un pequeño lunar en su mejilla derecha, justo debajo del ojo. Aprendí cada detalle de su rostro, cada gesto, cada expresión. Mis padres pensaban que era adorable. Elena tiene un amiguito, decían, sonriendo. Si solo supieran. Si solo entendieran que lo que yo sentía no era amistad. Era posesión. Era destino. A través de los años, mantuve esa obsesión. Pasé por la primaria, la secundaria, siempre en la misma escuela que Marcus. Siempre observándolo. Siempre estudiándolo como un científico estudia un espécimen raro y valioso. Aprendí todo sobre él, que su padre era ingeniero, que su madre era médica, que tenía una hermana menor llamada Sophie, que le gustaba leer libros de ciencia ficción, que jugaba fútbol en la secundaria, que tenía un pequeño grupo de amigos, pero que nunca parecía completamente feliz con ellos. Y aprendí a esconderme, a ser invisible, a observar sin ser observada. Pero en casa, cuando estaba sola en mi habitación, dejaba caer la máscara. Cuando cerraba la puerta, cuando sabía que nadie me estaba mirando, me permitía ser quien realmente era. Me permitía ser obsesiva, posesiva, desquiciada. Hablaba con Marcus como si estuviera allí, como si pudiera escucharme. Le contaba mis secretos, mis sueños, todo lo que haría por él, todo lo que sacrificaría, todo lo que estaría dispuesta a hacer para asegurarme de que fuera mío. Tenía un diario grueso lleno de páginas y páginas de escritura obsesiva. Dibujaba su rostro una y otra vez. Escribía su nombre cientos de veces. Escribía historias sobre nosotros, sobre nuestro futuro juntos, sobre la vida que tendríamos cuando finalmente entendiera que estábamos destinados a estar juntos. Mis padres nunca lo supieron. Nadie lo supo. Mantuve mi secreto perfectamente guardado, como un tesoro enterrado en lo profundo de mi ser. Cuando llegamos a la secundaria, Marcus se volvió aún más hermoso. Su rostro se definió. Su cuerpo se desarrolló. Comenzó a atraer la atención de otras chicas. Eso fue cuando comenzó el verdadero dolor. Veía a otras chicas mirándolo en los pasillos. Veía cómo sonreían cuando él pasaba. Veía cómo intentaban hablar con él, cómo intentaban tocarlo, cómo intentaban robármelo. Y cada vez que sucedía, sentía una rabia que me consumía desde adentro. Una rabia tan intensa que a veces tenía que excusarme para ir al baño y llorar en silencio, mordiéndome los nudillos para no gritar. Comencé a interferir. Sutilmente, por supuesto. Nunca de formas que pudieran ser rastreadas hasta mí. Si una chica intentaba hablar con Marcus, yo me aseguraba de que supiera cosas sobre ella que la avergonzarían. Esparcía rumores. Hacía que sus amigas se alejaran de ella. Hacía que la vida fuera lo suficientemente incómoda para que finalmente se diera por vencida. Funcionó. Una y otra vez. Las chicas desaparecían. Marcus permanecía solo. Y yo permanecía en las sombras, observando. Pero entonces llegó el 9º grado. Y decidí que era hora de actuar. Recuerdo ese día con perfecta claridad. Era un viernes, y Marcus estaba sentado solo en la biblioteca durante el almuerzo, como siempre. Yo había estado observando su rutina durante años.
Sabía exactamente dónde estaría en cada momento del día. Sabía que los viernes almorzaba en la biblioteca, que se sentaba en la esquina trasera, cerca de la sección de ciencia ficción. Reuní todo mi coraje. Respiré profundamente y caminé hacia él. «Hola», dije, sentándome en la silla frente a él. «¿Puedo hablar contigo?» Levantó la vista de su libro, sorprendido. Supongo que no esperaba que alguien se acercara a él. Supongo que no sabía que yo había estado allí todo el tiempo. «Claro», dijo, con esa sonrisa tímida que me hacía perder la razón. «¿Qué pasa?» «Quería decirte algo», dije, mi voz temblando ligeramente. «Algo que he estado queriendo decirte durante años». Pude ver la confusión en sus ojos. Probablemente no me reconocía. Probablemente no sabía quién era yo. Eso me hirió, pero también me excitó. Significaba que podía ser quien quisiera ser para él. Podía reinventarme. «Me gustas», dije, directamente, sin rodeos. «Me has gustado durante mucho tiempo. Desde que nos conocimos en el jardín de niños. Quería que lo supieras. Quería que supieras que hay alguien aquí que te ama, que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por ti». Su expresión cambió. Pasó de la confusión a algo que parecía incomodidad. Luego a algo que parecía lástima. «Elena», dijo lentamente, como si estuviera pronunciando mi nombre por primera vez. «Eso es muy amable de tu parte. Pero yo no siento lo mismo. Lo siento». Esas palabras fueron como un cuchillo atravesando mi pecho. Literalmente sentí que me estaba muriendo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, se fragmentaba en millones de piezas afiladas. «¿No?», pregunté, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «¿No me amas?» «No te conozco», dijo, con una amabilidad que era casi peor que el rechazo. «No sé quién eres realmente. Pero estoy seguro de que eres una persona maravillosa. Solo, no de esa manera». Recuerdo levantarme de la silla, caminar fuera de la biblioteca, llegar al baño y vomitar en el inodoro mientras mis manos temblaban incontrolablemente. Esa fue la noche en que Elena murió. La Elena que había sido hasta ese momento, la Elena que todavía tenía un pequeño hilo de esperanza, que todavía creía que tal vez, de alguna manera, las cosas podrían funcionar. Esa Elena desapareció. Lo que emergió fue algo diferente. Algo más oscuro. Algo más determinado. Si Marcus no me amaba voluntariamente, lo haría amarme. Si no podía tenerlo de forma natural, lo tendría de otra manera. Pasara lo que pasara, comencé a seguirlo. No de forma obvia. Había aprendido a ser invisible durante años. Aprendí sus nuevas rutinas, dónde iba después de la escuela, dónde vivía, todo sobre su vida, cada detalle, cada secreto, y comencé a sabotear sus relaciones. Cuando una chica mostraba interés en él, yo me aseguraba de que supiera cosas que lo avergonzarían, que yo había inventado, cosas que había manipulado, cosas que hacían que pareciera un mal partido. Funcionó. Una y otra vez. Pasaron los años. Llegamos a la preparatoria. Marcus comenzó a aislarse más. Pasaba más tiempo solo. Pasaba más tiempo leyendo, estudiando, evitando a las personas. Y yo estaba allí, en las sombras, observando, esperando. Cuando llegó el momento de la universidad, Marcus fue aceptado en una universidad prestigiosa a varias horas de distancia. Cuando me enteré, sentí pánico. Pánico puro. La idea de que se fuera, de que estuviera lejos de mí, de que pudiera conocer a otras personas, y que pudiera olvidarme, era insoportable. Así que lo seguí. Solicité a la misma universidad. Fui aceptada. Mis padres estaban tan orgullosos. No tenían idea de que la única razón por la que había solicitado era porque Marcus iba allí. No tenían idea de que mi vida entera, cada decisión que había tomado, cada paso que había dado, había sido dictado por mi obsesión con él. En la universidad, mantuve mi distancia. Sabía que si era demasiado obvio, si me acercaba demasiado, podría asustarlo. Así que observé desde lejos. Aprendí sus nuevas rutinas. Aprendí dónde vivía en el campus, dónde estudiaba, todo sobre su vida. Y cuando las chicas intentaban acercarse a él, yo estaba allí. Yo estaba siempre allí, saboteando, manipulando, asegurándome de que nadie más pudiera tenerlo. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. La obsesión no era suficiente. Observar no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba tenerlo. Necesitaba poseerlo completamente. Comencé a planear, a pensar en formas de hacerlo mío, de asegurarme de que nunca pudiera dejarme. Formas de hacer que dependiera completamente de mí. Mi casa tenía un sótano. Un sótano viejo, oscuro, con paredes de concreto y una puerta de acero. Comencé a prepararlo, a imaginar cómo sería tenerlo allí, completamente bajo mi control, completamente a mi merced.
Fue durante el segundo año de universidad cuando finalmente actué. Lo seguí una noche cuando salía de la biblioteca. Lo seguí a través del campus, de las calles oscuras, hasta llegar a un parque vacío. Fue allí donde lo hice. Usé cloroformo que había comprado en línea. Lo rocié en un paño. Me acerqué a él desde atrás. Fue tan fácil. Tan increíblemente fácil. Una parte de mí no podía creer que hubiera funcionado. Otra parte de mí sabía que estaba destinado a funcionar. Que esto era lo que debía suceder. Lo llevé a mi casa. Lo metí en el sótano. Y luego, entonces fue cuando hice lo que tenía que hacer. Usé un cuchillo de carnicero, afilado y pesado. Corté sus brazos. Corté sus piernas. No lo hice de formas que lo mataran. Fui cuidadosa. Fui precisa. Lo hice de formas que lo mantuvieran vivo, pero completamente incapaz de escapar. Cuando despertó, gritó. Gritó durante horas. Gritó hasta que su voz se volvió ronca, hasta que no podía gritar más. Y yo estuve allí, observándolo, acariciándole el cabello, diciéndole que estaba bien, que estaba a salvo, que finalmente estábamos juntos. ¿Por qué?, preguntó, sus ojos llenos de horror y dolor. ¿Por qué me hiciste esto? Porque te amo, respondí. Porque eres mío. Porque finalmente, después de todos estos años, finalmente podemos estar juntos. Finalmente, puedes ser completamente mío. Lo mantuve allí durante 3 meses. Lo alimenté. Lo cuidé. Le hablé durante horas sobre nuestro futuro juntos, sobre cómo las cosas finalmente eran como debían ser. Le leía poesía. Le cantaba canciones. Lo amaba con cada fibra de mi ser, pero algo estaba mal. Algo no estaba funcionando como había planeado. Marcus no me amaba. No importaba lo que hiciera, no importaba lo que dijera, él simplemente no me amaba. Sus ojos estaban llenos de miedo y odio, no de amor. Y entonces, una noche, cuando estaba en el sótano con él, cuando estaba acariciándole el rostro, diciéndole cuánto lo amaba, él hizo algo que cambió todo. Escupió en mi cara. Fue un acto pequeño, insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero para mí, fue como si me hubiera apuñalado. Fue como si me hubiera rechazado una vez más, como si me hubiera dicho que nunca, nunca sería lo suficientemente buena para él. Algo se rompió dentro de mí. Algo que no se podía reparar. Subí del sótano. Cerré la puerta. Y no volví a bajar durante 3 días. Cuando finalmente lo hice, Marcus estaba muerto. Había intentado arrastrarse hacia la puerta, pero no había llegado muy lejos. Había muerto en el suelo del sótano, solo, en la oscuridad, sin que nadie lo amara. Recuerdo mirar su cuerpo. Recuerdo sentir nada. Absolutamente nada. Era como si toda emoción hubiera sido drenada de mí, como si me hubiera convertido en una cáscara vacía. Pasé la siguiente semana limpiando. Limpié la sangre y cada evidencia de lo que había sucedido. Fui meticulosa. Fue como si estuviera en un trance. Cuando finalmente terminé, coloqué su cuerpo en una bolsa de plástico y lo llevé al bosque. Lo dejé allí, bajo los árboles, donde eventualmente sería encontrado. O tal vez no. Tal vez simplemente desaparecería, como si nunca hubiera existido. Ahora estoy aquí, escribiendo esto. No estoy segura de dónde estoy. Podría ser un hospital psiquiátrico. Podría ser una prisión. Podría ser ambas cosas. El tiempo se siente extraño, como si se moviera de manera diferente. A veces, veo a Marcus, de pie en la esquina de mi habitación, observándome. Sus brazos y piernas están restaurados. Está completo. Pero sus ojos están vacíos, sin vida. Como si fuera solo un fantasma, un recordatorio de lo que hice. A veces, escucho su voz. Me llama por mi nombre. Me pregunta por qué lo hice. Me pregunta si lo amaba realmente, o si solo estaba obsesionada con la idea de él, con la fantasía que había construido en mi mente. Y honestamente, no estoy segura de cuál es la respuesta. ¿Lo amaba? ¿O solo amaba la idea de él? ¿Cuál es la diferencia, realmente? Lo que sé es que lo hice. Lo que sé es que lo tenía, completamente, totalmente, sin que nada ni nadie pudiera quitármelo. Lo que sé es que finalmente, después de todos esos años, finalmente fue mío. Y eso, aunque me cueste la cordura, aunque me cueste la libertad, aunque me cueste todo, fue suficiente. Aunque ahora, en esta habitación blanca, viendo su fantasma en la esquina, escuchando su voz acusadora, preguntándome si realmente sucedió o si simplemente estoy loca, me pregunto si valió la pena. Me pregunto si el amor, el verdadero amor, siempre termina así. En sangre, en dolor, en locura. Me pregunto si hay algo dentro de mí que siempre estuvo roto, algo que siempre estuvo destinado a terminar de esta manera.
Pero entonces recuerdo esos años en la secundaria, recuerdo esos años en la universidad, recuerdo esos 3 meses en el sótano, cuando finalmente lo tenía, cuando finalmente era completamente mío. Y aunque sé que estoy loca, aunque sé que soy un monstruo, aunque sé que merezco estar aquí, en esta habitación blanca, en este lugar, no puedo arrepentirme. Porque durante esos momentos, durante esos años, durante esos 3 meses, finalmente sentí que pertenecía a algo. Finalmente sentí que mi vida tenía propósito. Finalmente sentí que el amor, aunque fuera un amor enfermo y retorcido, era real. Mi nombre es Elena. Y esta es la historia de una chica que amó demasiado, que se obsesionó y que hizo demasiado. La historia de cómo el amor puede convertir a una persona en un monstruo. Y la historia de cómo a veces, el precio del amor es la propia cordura.